Buenas tardes. Buenas tardes y bienvenidos todos y todas. Es muy grato darles la bienvenida aquí a la casa. Me acompañan en esta tarde Geraldine de Santis, narradora, escritora, investigadora dominicana, que forma parte del jurado de literatura infantil y juvenil del Premio Casa de este año. Y a mi lado también me acompaña Ricardo López, narrador, periodista brasileño. Fernández, disculpe. Fernández. Narrador y periodista brasileño que también forma parte del jurado, que están evaluando las obras que se presentaron este año, y juntos vamos a dialogar, a conversar un poco sobre los rumbos de la actual literatura para niños y jóvenes en América Latina. Poniéndome de acuerdo con ellos, me pidieron que primero se diera la palabra a Geraldine para hablar un poco del el entorno de la literatura juvenil y de la niñez en República Dominicana, y después Ricardo nos ofrecerá un panorama histórico sobre la literatura infantil en Brasil. Entonces, bueno, para comenzar, debo decir también que como parte del jurado está participando la cantautora y reconocida trovadora cubana Luisa María Evia, pero que por motivos de trabajo se encuentra en España y no ha podido acompañarnos esta tarde, pero no ha dejado de trabajar, no ha dejado de mandar sus criterios y de leer las obras que están concursando y dialogando, bueno, con el resto de sus compañeros para después fallar el premio y dar el resultado el viernes. Entonces, bueno, vamos a darle la palabra a Geraldine, quien nos va a comentar sobre su trabajo, sobre sus inicios en la literatura infantil en República Dominicana, para nosotros tener más o menos una idea de cómo fueron estos inicios, estos comienzos de ellas en la escritura para niños y jóvenes en su país. Muchísimas gracias, Sheila. Gracias a todos por estar aquí. Siempre que me invitan a algún panel o algún conversatorio, agradezco que incluyan a los dominicanos escritores de literatura infantil. Así que en mi nombre, en nombre de mis colegas dominicanos, que somos por supuesto caribeños antes que cualquier otra cosa, les agradezco a la casa que incluyan en el programa no solo la categoría infantil y juvenil, sino jurados dominicanos. Es un gran paso para nosotros como género literario y como grupo de lo que está pasando en el país. Pues mis inicios realmente, yo quiero abordar un poco lo que está pasando en el país con la literatura infantil como tal, pero sí, con mucha alegría, por supuesto, comparto que mis inicios fueron en las aulas de salón de clases, en un colegio bilingüe, donde tuve la alegría de trabajar hace alrededor de 15 años. Yo entré como docente de lengua española y ciencias sociales, o sea, historia dominicana, pero muy rápido me di cuenta que en ese currículum los profesores de inglés, porque al ser un colegio bilingüe habían dos currículum, el currículum dominicano y el currículum que los prepara para una formación en Estados Unidos, porque era una escuela, digamos, de esas que preparan a los chicos para las universidades allí. Pero rápidamente me di cuenta que los recursos de libros y de series, de libros, de novelas gráficas, de lo que le llaman libros de cartón, caricatura, de todo, era mucho más grande en inglés que en español. Porque históricamente en la República Dominicana se importan libros desde Sudamérica, Argentina, Chile y también desde México. Pero a ver aquello, ver que los profesores que hablaban inglés contaban con mucho más recursos que nosotros, los que hablamos español, a mí eso me sacudió. Entonces empecé a hablar con los estudiantes de los intereses de ellos y a crear historias y compartirlas con ellos. Y esas historias gustaron mucho, ellos se reían mucho, las disfrutaban. Y un día la profesora de arte, Kilia Llano, que es una excelente artista, muralista, pintora, escultora, una artista completa, se animó a llevar uno de mis cuentos a una editorial que es española, que se llama Santillana Lo que Leo. En aquel momento se llamaba Alfaguara, hace ya 15 años, y entonces llevamos esa obra ilustrada por Kilia y afortunadamente gustó y empezamos a publicar. Entonces ya tenemos 15 años publicando, tenemos alrededor de 20, 22 obras ya publicadas en diferentes formatos, con diferentes temáticas, pero sobre todo agradeciendo esa posibilidad de crear un puente con la infancia, porque a veces creemos
que los chicos tenemos que educarlos y se nos olvida que hay una dimensión de lectores, una dimensión de pensadores, que no necesita crecer más. Es decir, un niño de 8 años, lector, un niño de 10 años, lector, está perfectamente bien a su edad. Y necesitamos libros e historias para esa edad, para ese momento. Entonces, ese afán por educar, por decir lo que hay que hacer, porque crezcan, porque está muy bien, yo no lo repruebo, pero necesitamos espacios para el juego, para la fantasía, para el mundo del revés, el mundo de la complicidad entre los adultos y los chicos, en un mundo para ellos, un mundo creado en el de ellos, porque hay muy pocos espacios en el mundo real en los que ellos tienen una voz. En la escuela hay que hacer lo que dicen los maestros, en la casa hay que hacer lo que dicen mamá y papá, afuera en la sociedad hay que hacer lo que dicen las reglas de las buenas maneras. Entonces, uno de los pocos espacios en los que los chicos pueden simplemente ser es en un libro infantil. Entonces, esa idea de libertad, esa idea de yo misma volverme niña y volver a ser libre, volver a vivir en el presente absoluto, porque los niños viven en un estado de presencia absoluta hasta que lamentablemente nosotros los dañamos, los hacemos pensar demasiado en el futuro. Entonces, esos espacios hay que defenderlos y promoverlos, además de escribirlos. Entonces, que en una entidad como esta, tan prestigiosa, tengamos la oportunidad de discutir esto, de pensar en libros para la infancia, de pensar en nuestras infancias, la de nuestros países y la del mundo, el lugar tan complejo en el que se encuentran en estos momentos, yo creo que sigue siendo muy valiente, muy necesario y un acto supremo de libertad que necesitamos proteger urgentemente. ¿Se escucha? Sí. En ese momento entonces que tus libros empezaron a conocerse, ¿qué panorama existía en la República Dominicana? ¿Cuáles autores se podían mencionar o eran reconocidos? Y después, ¿cómo ha ido evolucionando esa presencia? Claro, yo empecé a publicar en el 2010, hace 14, 15 años. Ya para ese entonces, la generación de los años 70, 80 y 90 tenía establecida vamos a decir, su vínculo con el panorama editorial, que fue agarrando fuerza a partir del año 2000, con las editoriales extranjeras que se asentaron en la República Dominicana. Una de ellas es SM y otra es Lo que Leo, que mencioné anteriormente, que en ese momento se llamaba Alfaguara. Ambas son españolas. Y ellos, dentro de la cuota de libros de textos escolares, tenían una cuota mínima de publicar literatura infantil y juvenil. Entonces publicaban a los autores como Lucía Amelia Cabral, que es de la década de la generación de los finales de los 70, Elizabeth Balaguer, que es de los 90, Leiby NG, Brunilda Contreras, que acaba de ganar ayer, anunciada como Premio Biblioteca Nacional, es una gran activista y trabajadora de la literatura infantil y juvenil, igual Margarita Luciano, César Sánchez Veras. Hay una serie de autores con una trayectoria ya establecida en la literatura infantil y juvenil. O sea que lo que sí se ha observado a partir del año 2000 es una especie de explosión ya con nuevos formatos, con nuevos temas, autores ya más jóvenes con ideas que hace 20 o 30 años no se animaban los otros autores a presentar, aunque todavía por temas comerciales, y a mí eso me duele muchísimo, siempre está ese filtro de las editoriales sobre qué se puede decir y qué no se puede decir, cómo se puede decir. Entonces hay maneras, por supuesto, de uno resistir esas convenciones editoriales, y es con la autopublicación a través de marcas o de patrocinios de empresas, de entidades que apoyan alguna idea valiosa que uno tenga. Entonces uno sí puede dar un paso a publicar, pero siempre es más, digamos, deseable que una casa editorial te apoye. De todas formas, hay varios expertos que aseguran que la literatura infantil y juvenil es el género más
publicado en el día de hoy en la República Dominicana. No solo en cantidad de libros, de nuevos títulos que salen, sino a nivel de formatos, que si libro álbum, que si novela infantil, que si cómic, libros también audiovisuales, o sea, libros que se escuchan. Entonces sí diríamos que es un buen momento para la literatura infantil y juvenil en la República Dominicana. Por supuesto, también está la diáspora, los dominicanos que viven en Estados Unidos, que tienen una producción significativa, tienen otras facilidades que nosotros no tenemos en la isla, pero de todas formas nos consideramos como un mismo movimiento de activistas por los libros infantiles y juveniles que estamos indetenibles. Ah, sí, claro que sí, claro que sí. Bueno, lo vamos a dejar aquí por un momento con Geraldine para entonces darle la oportunidad a Ricardo que él pueda hablar también en este sentido, en lo que es lo que sucede en Brasil, y entonces después seguimos la conversación. Bueno, buenas tardes a todos. Como no hablo español perfectamente, escribí algo para que vosotros me entiendan muy bien. Entonces voy a leer, porque es la mejor forma de comunicarme con ustedes. Bueno, quiero aprovechar esta oportunidad para agradecer al señor Abel Prieto, presidente de la Casa de las Américas, señor Jorge Fornet, quien me invitó al jurado y a esta mesa, señora Yolanda Reina, quien hizo posible mi presencia en La Habana con todo, a la UBE, Unión Brasileira de Escritores, por tener la oportunidad de representar aquí a la entidad y a todos los demás que hicieron posible este gran festival de las artes literarias y, claro, a mis dos colegas de mesa. Gracias. Bueno, cada niña o niño está un poco maluquinho, en español sería loquito, ainda que la traducción no sea la mejor. Cada niño ve el mundo a través de las lentes de lo imponderable, una habilidad que los adultos experimentan más durante los sueños nocturnos. Yo tengo el honor de participar en el jurado del Premio de las Américas, en la categoría de libros para niños y jóvenes. Como jurado, tuve el privilegio de leer libros cuya fantasía es la materia prima. Y al leer casi una centena de obras, no pude evitar recordar a un autor que coloreó las historias de mi infancia y las de millones de personas en mi país, Brasil. Me refiero a Ziraldo, uno de los mejores escritores brasileños para niños, que ahora cuenta historias que coloren otros planos. Quizá en Flicts, uno de los títulos de sus libros. Así que inició esta mesa rindiendo homenaje al gran escritor Ziraldo. Quién sabe, tal vez tengamos la suerte de, leyendo y releyendo Ziraldo, rescatar dentro de nosotros a la niña o el niño maluquinho. Otro título de uno de sus libros, para hacer de este mundo un juego mejor. Bueno, los primeros registros de literatura infantil en Brasil se remontan a algunas décadas después del descubrimiento ocurrido en 1500, cuando los jesuitas trajeron obras para la población originaria. Pero fue a partir de 1808, con la llegada de la corte portuguesa a Brasil y la creación de la imprensa real, que comenzaron a producirse libros en el país. Sin embargo, en el caso de libros para niños, se trataba básicamente de traducciones de obras extranjeras. Fue a principio de la década de 1920 que el escritor Monteiro Lobato comenzó a contar historias de una manera que los niños no solo entendían, sino que también les gustaban. Fue a partir de sus textos que la literatura infantil creció en el país. El escritor, que llegó a decir que intentó pintar con palabras,
Narra libros para niños como La niña de la nariz respingona y Sitio de Pica-Pau Amarelo, a partir de cuentos desde la cultura regional hasta las fábulas de autores extranjeros. Hay quienes dicen que a través de uno de sus personajes de su libro, la muñeca de trapo Emilia, el autor hace una analogía sobre la condición de la evolución humana. Al escuchar el final del libro Don Quijote para niños, una lágrima cae del ojo del muñeca, al que hasta entonces se le acusaba de no tener sentimientos. Creo que en un momento en que se habla de inteligencia artificial, la obra del autor es muy actual, aunque hay que leerla con orientación, ya que algunos personajes tendrían una inserción improbable en la literatura actual. También puedo mencionar autores importantes como Marcos Rey, que es presidente de la UBE, Ana María Machado, Ruth Rocha, Ligia Beljunga, que ganó el premio Hans Christian Andersen en 1982, y Pedro Bandera, entre muchos otros. Pero aunque autores como Monteiro Lobato necesitan ser leídos a través del lente del pasado, es necesario decir que parece que el pasado insiste en estar presente. Digo esto porque, si bien la literatura brasileña, no solo la infantil, está mostrando su diversidad regional y cultural, cuestiones como el racismo, por ejemplo, siguen muy presentes. Lo digo con preocupación. Este año de 2024, la obra O Avesso da Pele, del autor Jefferson Tenorio, elegida por el Ministerio de Educación, que es un órgano federal para llevar calidad a la educación secundaria, o sea, jóvenes lectores, fue censurada por el gobierno de Paraná, un órgano estadual, y fueron retirados 2.000 libros, 2.000 ejemplares que habían sido distribuidos en las escuelas, y fueron retirados en las escuelas a pretexto de tener imágenes sexuales. Bueno, es un libro, es uno de los mejores libros que he leído en los últimos años. Trata temas importantes como el racismo, siempre inserto en la historia del personaje protagonista, un profesor de piel negra. Las escenas de sexo, una o dos como máximo, están dentro del contexto de la historia y no vulneran derechos de los jóvenes. Como afirmó la Secretaría de Estado, que quiso prohibir la circulación de la obra. Estos son los efectos de una extrema derecha que estuvo en el poder durante 4 años y dejó importantes consecuencias en Brasil. Es importante que seamos conscientes de estos movimientos fascistas. Pero si por un lado hubo un intento de represalia contra el libro, la repercusión del asunto ayudó a dar a conocer aún más la obra. El efecto inmediato fue un aumento significativo de las ventas en las librerías, quizá para consternación de los miembros de la extrema derecha brasileña. Bueno, para jóvenes que tendrán la oportunidad de leer una obra muy bien escrita, con palabras bien elegidas y una trama interesante. Bueno, para los chicos maluquiños, que, como en el libro de Ciraldo, tendrán la oportunidad de colorear un mundo más diverso y con más oportunidades en un futuro no muy lejano. Pero el universo actual de la literatura infantil y juvenil brasileña trae cosas interesantes, no solo inquietudes. Hablando con algunas editoriales, se busca cada vez más ilustradores que también cuenten la historia desde su punto de vista y no se limiten a reproducir lo escrito en el texto con un dibujo. Aunque esto no es nuevo, existe preocupación entre los escritores al respecto. También existe preocupación por parte de los editores por contratar personas que de alguna manera hayan experimentado el tema.
ilustradores y escritores en situaciones de refugiados, cuando escriben, por ejemplo, libros sobre refugiados. Quiero decir, por fin, que me alegró mucho que la señora Rosa González, directora de la Biblioteca de Casa de las Américas, me haya contactado. Creo que el intercambio de ideas entre los países presentes puede ayudar no solo a formar nuevos lectores, sino también a brindar a los lectores actuales una experiencia de lectura más placentera, especialmente cuando se trata de obras literarias. En este sentido, yo traigo algunos datos de una encuesta realizada a cada 5 años en Brasil, llamada Retratos de la Lectura. Los datos más recientes son de 2019. Debería realizarse otra encuesta en el próximo año. Yo creo que se realizará. El objetivo aquí es que podamos tener más elementos para pensar en soluciones para mejorar las habilidades lectoras en los países latinoamericanos. La investigación es muy extensa, pero quiero llamar la atención aquí sobre 3 factores. El primero es que cuando les preguntó quién le había indicado el último libro que leyó, el 22% de los entrevistados dijo que le habían sido profesores. A partir de esos datos, observamos la importancia de los profesores y profesoras para la formación de lectores en el país. El segundo dato que les quiero presentar es que el 46% de los niños de 5 a 10 años afirmaron que disfrutan mucho leyendo. No solamente disfrutan, pero disfrutan mucho. Casi mitad de los niños entrevistados. Sin embargo, este porcentaje disminuye a medida que aumenta la edad de los entrevistados. Para los lectores jóvenes de entre 14 y 24 años, esta cifra se reduce a 30%, de 46 para 30%. En mi opinión, es fundamental el intercambio de información entre instituciones latinoamericanas para mantener el hábito lector entre las y los jóvenes. Y el último dato que quiero presentar está asociado a Internet. En 2015, la penúltima encuesta, el 43% de las personas atribuyó el hecho de no haber leído más a la falta de tiempo. Y en 2019, 4 años después, esta cifra aumentó a 47%, de 43 para 47. En el mismo periodo, cuando se les preguntó qué hacen en su tiempo libre, en 2015, 47% de las personas dijo que ascenden a Internet, pero en 2019 esta cifra aumentó a un alarmante 66%. En un mundo interconectado, ¿por qué no aprovechar tu tiempo libre para leer? He aquí un desafío que tendremos que afrontar juntos para que el hábito de la lectura entre niños, jóvenes y adultos pueda hacer de este mundo un lugar mejor para, como Ciraldo, crear nuevas historias y colores para nuestra existencia. Muchas gracias. Muy bien. Gracias, Ricardo. Bueno, yo creo que Ricardo nos dejó varios asuntos sobre los que pensar y que podemos también dialogar sobre ellos en esta tarde, las personas que quieran intervenir del público y también los invitados en la sala. Yo creo que Geraldine pudiéramos también hablar un poquito sobre esto que él estaba diciendo, de las mediaciones de la lectura, donde los profesores, donde los padres son tan importantes a la hora de poner un libro en las manos de los niños. Claro que sí. Una de las preocupaciones que tenemos en la República Dominicana con el tema de la mediación de la lectura es que lamentablemente el libro sigue siendo un objeto de lujo, en el sentido de que el precio, el costo de un libro, la familia promedio dominicana, o sea, el 70% de la población dominicana tiene que tomar una decisión entre comprar un libro
o comprar alimentos de la canasta familiar o pagar medicamentos o cosas de su vida, digamos, familiar urgente e inmediata. Entonces, el reto realmente a nivel estatal es tratar de poner más libros en las manos de los jóvenes, en los sistemas de escuela pública o los desaparecidos sistemas de bibliotecas públicas, que los hay bibliotecas, pero son muy pocas. Entonces, los chicos del interior o los chicos de los vecindarios ya más lejanos del centro de la ciudad no tienen tanto acceso a los libros. Hay esfuerzos que se están haciendo desde el Ministerio de Educación y desde el Ministerio de Cultura. La pregunta sería qué tan abarcadores y en qué tanto tiempo se puede hacer un verdadero impacto, pero sí también hay organismos internacionales que están presentes en la República Dominicana, como Save the Children, la Fundación SM, diferentes fundaciones que intervienen específicamente en las poblaciones vulnerables con programas de educación que incluyen la lectura, no solo para las competencias lectoras y la alfabetización, sino para socializar la lectura y la cultura y el arte como parte de sus derechos y de su nutrición, vamos a decir, en la formación de estos niños. Hace falta mucho trabajo. Ha habido también de parte de las editoriales internacionales formación de mediadores a una escala, digamos, moderada en el sector privado, que es el sector de los colegios privados o universidades también privadas. Hay también pequeños movimientos de desarrollo de competencias para los docentes de mediación de lectura. Pero el camino todavía necesitamos enriquecerlo, esforzarnos más, pero sin duda respecto a hace 30 años o 20 años se ha avanzado bastante. O sea que el camino es esperanzador realmente. Gracias. Ricardo, me gustaría que nos contara también, a partir de estas mismas encuestas y de esto, ¿me entiendes? Sí, sí. De estas mismas encuestas y datos que ha podido recopilar, también si puede comentarnos algo del trabajo con los sectores más desfavorecidos, para llegar la lectura hasta esas comunidades, el acceso a los libros. Sí, hay muchos trabajos en Brasil en este sentido. Uno de ellos son hechos por bibliotecas. Por ejemplo, en la biblioteca de Parque del Povo en Brasil, los niños se quedan allá, ¿no? Desde sus pequeños años. Hay muchos chicos, no como en Cuba, no he visto, es mi primera vez en Cuba y no vi chicos en las calles, pero en Brasil hay muchos chicos en las calles. En una de esas bibliotecas, ellos hacen programas para que los chicos vengan a la biblioteca y no solo incentiven los hábitos de lecturas, pero también hay lo que comer, hay lo que jugar, hay lo que divertirse. Ellos se quedan prácticamente el día todo en esta biblioteca. Digo esta, pero hay muchas otras que hacen cosas en ese sentido. Claro, estas bibliotecas dependen de verbas federales, verbas municipales, verbas estaduales. Dependiendo del gobierno, hay o no hay verba. ¿Sí? Pero lo más importante es que hay personas que independientemente de verbas hacen las bibliotecas y otros espacios públicos que hacen que tengan condiciones para los chicos y los jóvenes se desarrollarem. No solamente los chicos, pero para los jóvenes que es muy importante que estén lejanos, ¿sí? Lejanos del tráfico. ¿Sí? Y una cuestión importante que cuando creo que hay un dato en esta encuesta, cuando se aproximan de la lectura, ellos se distancian del tráfico, de las drogas, de las calles. ¿Eh? Y también no solo se distancian, pero traen personas, amigos en esta edad, que para las bibliotecas. Hay un ejemplo muy interesante en este sentido de un chico, a él le gustaba leer,
un amigo dice, pero no necesitas de leer, ¿para qué vas a leer? Venga a ganar dinero, tú puedes vender marihuana o cualquier cosa. Ellos dicen, no, pero su amigo lo veo feliz. Entonces le preguntó, ¿por qué estás tan feliz? Sí, porque yo leo, porque yo hago cosas interesantes. Entonces, yo traje el amigo Sí. a la biblioteca. Y no solo chicos, hay muchas, no chicos o jóvenes, hay muchas personas de edad avanzada también en las calles y que a ellos les gustan leer. Estas personas también van a la biblioteca, tienen lo que comer, tienen como pasar el día y vuelven a sus habitaciones solamente anoche, a sus habitaciones o a las calles. ¿Sí? Pero hay un espacio en las bibliotecas, y esto es muy importante, para que se queden durante el día y que se encuentren cosas para que se tornen más inteligentes o más productivos, o para que pasen el día longe del tráfico. Claro. Yo también quería, en el inicio de su intervención, que había hablado también de la evolución de los temas que ha habido en la literatura infantil y para jóvenes en Dominicana, sobre todo a partir del año 2000. También nos gustaría que pudiera comentarnos sobre esta evolución, sobre los cambios que ha habido en ese tratamiento. Claro. Anteriormente los temas eran muy tradicionales, casi todos vinculados al folclore dominicano, que si el carnaval, que si las fiestas nacionales, que si los valores sociales, y poco a poco tenemos una temática diversa que refleja la realidad de los chicos de estos tiempos, como por ejemplo el bullying, el tema del uso de la tecnología, el uso inteligente y moderado de la tecnología, las situaciones en la casa, sea de cambios en el estatus de los padres, si ha habido separación o si ha habido nuevos hermanos en la familia. O sea, se ha ido volviendo un poquito más hacia el interior. Y es interesante porque también en los títulos de la diáspora está ese reflejo de una mezcla de la búsqueda de la identidad dominicana junto con los temas que son importantes para esos grupos. O sea que sí, vamos a decir que es un equilibrio entre dominicanidad, tradición, más mundo contemporáneo. Es bien interesante. Sobre todo también nos comentabas que al ser las publicaciones apoyadas o impulsadas por entidades privadas, también tenían que seguir muchas veces, a veces los autores, una pauta impuesta por estas organizaciones. Más que las organizaciones sucede eso con las editoriales, con las casas editoriales, porque ellos necesitan asegurar la parte comercial. O sea, las editoriales necesitan asegurarse que la inversión que van a hacer en un ilustrador, en una diagramación, en el pago de la obsesión de derechos de autor, ellos y la distribución sobre todo, que es muy costosa, la van a recibir de vuelta. Las marcas lo que hacen es que si tú escribes un tema con el que ellos se identifican como valor de esa institución, te pueden apoyar con alguno de los costos. No es que te van a pagar la producción del libro completa, pero tal vez te pagan la impresión o te pagan el costo del ilustrador o te ayudan distribuyendo el libro entre sus sucursales. Entonces es una forma, digamos, moderna de enfrentar la problemática del costo de un libro, no solo de producirlo, sino de moverlo, de ponerlo a circular entre la gente. Y es un reto porque uno quisiera tener esa posibilidad de seguir escribiendo y compartiendo ideas, pero hay un ritmo y hay un tiempo en que a veces no es posible tan rápido como uno quisiera. Pero en Dominicana ese modelo existe. Hay empresas que apoyan, entre ellas el Banco de Reservas, empresas de chocolates criollos como Cacao, Muné, etcétera. O sea que ese tal vez es un modelo que en otras latitudes se pudiera replicar para seguir publicando, ¿no?
Lo que me da un poquito de susto también es que se desvirtúe un poquito el sentido del libro, no sé, verlo más como un Sí. objeto comercial que como... Es una preocupación válida. Yo también la tenía cuando voy a hacer las propuestas a esas entidades, porque siempre puede haber alguien que me diga, un momentito, déjame leer la obra con minuciosidad, a ver si aquí hay algo problemático. Y hasta este momento no ha sucedido. Y he publicado 3 libros con este formato. Aparentemente, cuando uno dice infantil y juvenil, todo el mundo asume que las ideas no son tan peligrosas, y no es así. Un libro infantil y juvenil puede ser muy revolucionario y muy rompedor, pero a veces las instituciones todavía no se han enterado y apoyan. Mientras eso suceda, vamos a seguir con ese modelo. No son lectores. Eso, pero tienen la plata. Y en el caso de Brasil, puede comentarnos también de las temáticas, de lo que los escritores le ofrecen a los lectores, de las historias que le cuentan. Sí, sí, hay muchas temáticas, desde cuestiones como el racismo para los pueblos originarios, para personas trans, y hay muchas editoras especializadas. Hay una editora que yo conozco que ya publicó más de 50 libros sobre la cuestión de gays, lésbicas, personas con orientaciones sexuales diversas. Hay también un asunto, y hay también una cuestión interesante, porque hay una diversificación. Si hasta 10 años atrás las editoras estaban concentradas en São Paulo, Río, algunas en el sur del país, ahora hay editoras más espalhadas por todos los cantos de Brasil. Entonces, una persona de nordeste, de norte, no necesita ir a São Paulo para publicar un libro. Tiene su pequeña editora. En este sentido, las redes sociales funcionan. ¿Sí? Son malas para muchas cosas, pero para estas funcionan. Hay un otro mercado muy interesante que no mencioné acá, que son libros para niños muy pequeños. Están creciendo bastante. Son libros especiales. Hay ilustradores especiales para diseñar a los niños de 1 año, que están empezando a leer con sus padres y madres. Este es un mercado interesante. Pero sí, hay muchas editoras regionales, y de entre estas regionales con sus diversificaciones, no solo para ficción o no ficción, el mercado, vamos a decir, que ha establecido, pero mucho más personas ahora, especialmente personas que tratan del tema del racismo y de pueblos originarios, estas personas pueden publicar en su región. Porque es una cosa interesante. Si pegas una ciudad como São Paulo, como el Río, estas personas tienen voz, tienen grupos. Pero si pegas en el interior del país, más lejano de donde está 90% de la población de Brasil, entonces un poco más tradicional el tipo de pensamiento, estas personas no tenían voz, ahora tienen, porque hay editoras que posibilitan este tipo de asuntos que sean publicados. Así es, qué maravilla. Ese es el regalo que da la literatura, ¿no? Que las minorías tengan voz, que las poblaciones más alejadas tengan ahora medios para tener sus propias historias y tenerlas ahí para las futuras generaciones. Y por eso vale la pena el trabajo y el esfuerzo que se hace. Ya para ir cerrando, porque increíblemente ha pasado un poquito ya la hora, Sí. queríamos también saber la relación de la literatura dominicana con el resto del Caribe, con el resto de América Latina. Es muy importante esa pregunta, justo porque hace poco estuve en la feria, hace 2 semanas, en la Feria Internacional del Libro Infantil de Bolonia, en Italia, que es la feria más grande del mundo de ese tipo de libro, y lamentablemente no vi el Caribe, es decir, vi los grandes bloques regionales presentes. Asia estaba,
estaban en los países del Medio Oriente, a países incluso del norte de África, europeos, americanos, pero el Caribe no tenía presencia. Entonces, por supuesto, hay autores del Caribe publicados en alguna de esas editoriales por ahí que estaban presentes, pero como bloque regional no estamos visibles. Entonces, es prioritario, urgente, que de alguna forma los autores de literatura infantil y juvenil caribeños de Puerto Rico, Cuba, Dominicana, Haití, las islas, hagamos algún tipo de iniciativa para tener presencia en esas ferias y en esos eventos internacionales. Mientras tanto, tenemos estos espacios, los espacios de los festivales, que los aprovechamos y los celebramos, pero hace falta muchas más acciones concretas para estar presentes en esos otros eventos internacionales. Y en el caso de Brasil, que siempre ha sido tan complicado acceder a su literatura y también que sus autores se puedan conocer fuera del país, ¿cómo cree que funciona en el caso de la literatura infantil y para niños y para jóvenes? Sí, es más complicado, no solo por la cuestión del país, pero sino por la cuestión de la lengua. ¿Sí? Hay muchos contactos, de portugués se habla en América, solamente en Brasil. ¿Sí? Entonces, la diversificación de mercados es muy difícil, porque también 90% de la población que habla portugués está cerca del Atlántico. Si quieres ir a otro país, tienes que pegar un avión. ¿Sí? Entonces yo estoy en São Paulo. Si quiero ir a Buenos Aires o Montevideo, estoy a más o menos 2 horas y media de vuelo. Si quiero ir a España, si quiero ir a Venezuela, estoy a 6-7 horas de vuelo. Si quiero venir a Cuba, 12 horas de vuelo. Si quiero ir a los Estados Unidos, a la América del Norte, 11 horas. De Europa, África, misma cosa. Entonces, la exposición de la lectura, de la literatura brasileña, penso yo, está muy atrelada a la cuestión de la lengua. Pero hay movimientos para aproximar el mundo de Brasil y Brasil del mundo. Como, por ejemplo, yo cito un proyecto que nosotros estamos haciendo en la UBE con China. Son 8 cuentos brasileños y 8 cuentos chinos, ¿sí? Traducidos para el Brasil, para el portugués y para el mandarín. Una cosa importante que yo pienso es el desarrollo de traductores. Porque no solo, y también el pensamiento de no solo llevar la literatura brasileña a otros países, sino también traer la literatura de otros países al Brasil. El desarrollo Claro es muy importante. ¿Sí? Entonces, hay movimientos, estamos empezando estos movimientos con algunas instituciones. El Ministerio de la Cultura es una gran institución con la señora Margaret Meneses, la ministra, algunos organismos como UBE y otros, pero sí, falta mucho ainda. Bueno, hemos de decir que la casa ha estado siempre preocupada por traducir autores brasileños y tenemos una amplia presencia de autores brasileños publicados por la casa desde los inicios. Y entonces, bueno, yo les agradezco muchísimo que hayamos conversado esta tarde. Y ahora, si alguien del público quiere hacer alguna pregunta, algún comentario. Sí, muchas gracias. A mí me ha parecido muy interesante el panel, la intervención. Estaba recordando, sobre todo, escuchándolos hablar a ustedes, estaba recordando el panorama literario cubano, sobre todo en el tema de la literatura infantil y juvenil, y ha sido también, de alguna manera, pues viene siendo también lo mismo, cómo los temas han ido evolucionando, sobre todo con el paso del tiempo, ¿no? Y la colega dominicana empezaba hablando también de la necesidad de mantener esos espacios para los niños en el que ellos puedan seguir soñando. Sin embargo, ya después, como en una segunda parte, pues estábamos hablando de la necesidad de hablarle a los niños de estos temas tan importantes que ya los teóricos de la literatura infanto-juvenil, sobre todo en América Latina y en Iberoamérica,
están hablando de neosubversión en la literatura infantil y juvenil y de los temas tabúes o temas difíciles que evidentemente pues ya estamos hablando de que nuestras literaturas se han ocupado de ello. Yo estaba pensando, permítanme hacer ese comentario, pensando en los autores cubanos, para que también tengan un espacio esta tarde. Yo creo, a mi juicio, que la literatura infantil y juvenil cubana de hoy es una de las más diversas, una de las más ricas, sobre todo por la diversidad de autores, la diversidad de temáticas, la diversidad también incluso en el tratamiento del lenguaje, y están abordando temas desde lo más tradicional también hasta los temas más complejos. Estoy pensando en libros que abordan la emigración, temas de medio ambiente, temas de religión, de diversidad sexual, de tradiciones, de drogas, de tecnologías, de guerra, en fin, que son temáticas que no escapan, porque la literatura infantil y juvenil cubana pues también está como un contacto con lo que es la literatura latinoamericana. Ligia Boyunya, por ejemplo, se publicó en Cuba, es una de las autoras que leemos mucho en Cuba, y de alguna forma pues también la literatura infantil y juvenil cubana pues está en contacto con esa literatura. Tenemos 2 premios Barcos de Vapor cubanos. Eso iba a decir. Bueno, después cambiaron la convocatoria casualmente, entonces lo dejaron solo para Puerto Rico, pero ya las dos últimas ediciones del premio Barco de Vapor Caribe, pues ahí tenemos la representación cubana con Elena Corujo Morales y Lady González Amador, que son 2 libros extraordinarios. Sí, tuve el privilegio de ser jurado del último, del de Lady, y es un libro extraordinario, igual que el de Elena. Efectivamente, la literatura infantil y juvenil cubana sigue brillando por su excelencia, su complejidad, pero a la vez la magia para traducirlo al alcance de los chicos. Así es realmente significativo, es increíble. A mí me gustaría, y lo voy a dejar el comentario porque además sí, pensando en esa reflexión de cómo la literatura cubana, si la latinoamericana o caribeña es difícil para ellos insertarse en un mercado, para la literatura cubana es doblemente triple, ¿no? Pues poder interactuar, insertarse ya en ese tipo de mercado. Pero sí hay una gran diversidad de autores y autoras cubanas que van marcando rumbos y pautas increíblemente con una calidad estética, desde los grandes maestros. Estoy pensando en las hermanas Ibek y Enid Bian, que están vivas. Hay una generación también, Olga Marta Pérez, Enrique Pérez Díaz, en fin, de los más consagrados autores cubanos. Hay otros, y ya hay una generación, está Mildred Hernández, que es una generación, premio Casa de las Américas, por cierto, y una generación más joven cubana que también está muy pujante y muy actualizada también y muy reconocida. Estoy recordando una conversación que sostuvimos en Santa Clara en un encuentro iberoamericano donde estuvo Gonzalo Moure Trenor, Mónica Rodríguez, Pilar Lozano de Colombia, grandes autores del área, y ellos valoraban, por supuesto, justamente el valor de la literatura cubana contemporánea. Así es. Solo para terminar y hacerle la pregunta también, bueno, recordando un libro bellísimo de Pilar Lozano, la colombiana, es un libro que trabaja con el periodismo y aborda también temas tan difíciles como la guerra, los desplazamientos en Colombia, es un libro que le sugiero, y cómo usando la crónica, el periodismo, pues también lo acerca a los niños. Es algo que me parece increíble. ¿Cómo ustedes creen, o cuáles creen ustedes que son los desafíos actuales? Yo sé que han hablado de algunos ya, como el tema de insertarnos, de seguir visibilizándonos en los bloques editoriales, promocionales, de mediadores de lecturas, en fin. Pero para ustedes, ¿cuáles serían los desafíos más urgentes de la literatura infanto-juvenil en América Latina? Gracias. Gracias por tu valiosa intervención. De hecho, antes de contestar la pregunta de los desafíos, yo imagino que Ricardo estará de acuerdo conmigo. Liuba no está, pero igual también pienso que estaría de acuerdo en la cantidad de obras bien escritas que hemos recibido en esta edición, y supongo que en otras ediciones del Premio Casa. Es evidente la cantidad, la calidad y el esfuerzo que hay ahí en esas obras. O sea que de las generaciones actuales está, por supuesto, encaminada hacia esa misma nivel de calidad. En cuanto a los retos, yo hice algunas listas precisamente porque quería hablar de eso. Y una de las que por lo menos en la República Dominicana tenemos más pendientes, aparte del problema del precio, o sea, el problema del costo de los libros, es la falta de estadísticas o de documentación para medir
efectivamente cuántos libros se han publicado, cuáles títulos manejamos, la falta de diplomados universitarios o de estudios ya formales de literatura infantil y juvenil que puedan documentar y analizar este fenómeno de los últimos 30 años, 40. Entonces, mientras eso no se haga, siempre se va a quedar, los actores se van a quedar los mismos de siempre, que son las editoriales, los colegios privados que las compran y lo consumen, y las 2 o 3 familias a quienes realmente le importa la lectura. Pero a nivel ya de país, a nivel de academia, no tenemos entonces ese cuerpo de trabajo que pueda apoyar cualquier iniciativa formal. Sí hay un fondo que se estableció hace 5 años cuando entró IBI, que es el Comité Internacional de Libros para Niños, del cual yo fui presidenta durante esos 2 primeros años. Se abrió un fondo de libros infantiles y juveniles con toda la producción que teníamos hasta el momento. Se pidió a la población que donaran ejemplares de hace 20, 30, 40, 50 años de libros infantiles. Tenemos alrededor de 700 títulos diferentes, y ese convenio se hizo con la Universidad Iberoamericana, precisamente para por lo menos empezar a tener un fondo desde el cual partir y hacer esos estudios formales, ya con ayuda del Departamento de Educación, a nivel de estudiantes de maestría, de doctorado, tuvieran esos recursos ahí para hacer cualquier investigación. O sea que ese reto, el reto de tener como país un ambiente académico que estudie, que piense y que reflexione sobre lo que estamos escribiendo, eso es el paso que nos haría falta. Es más o menos como en Brasil. El precio del libro, por ejemplo, si vas a una librería, compras un libro a algo como $10. $10 es mucho para una persona. Si piensas en el salario mínimo, es 5% del salario mínimo de una población que usa básicamente el dinero para transporte y para alimentación. Entonces las personas no van a comprar libros. Otra cosa, la industria editorial, hay que desarrollar nuevas maneras para que estos libros sean más baratos y para que lleguen a las personas, porque a la mejor parte de las librerías, pensamos en las editores, pero las librerías existen en los centros donde la población más rica está. Esto cuando hablamos de las mejores ciudades. Esto es una cuestión importante de precio del libro, de la distribución del libro, y también casi 40% de la venta de los libros en unidades son gubernamentales, son compras gubernamentales. Pero esta cantidad se disminuyó mucho en el gobierno Bolsonaro, porque no es interesante educación, cultura es nada, ¿no? para ellos. Ahora están aumentando, creciendo un poco, pero fueron 4 años, más de 4 años, casi, vamos a decir, 6 años desde Temer hasta Bolsonaro, de una industria que no tuvo nada, y de un gobierno que no incentivó la educación, y que se quedó, se disminuyó la venta de libros. No hay cómo recuperar esto en 2 años. Entonces, esto es un desafío, porque principalmente para los niños de 5 a 10 años, que gustan mucho de leer, estos libros gubernamentales son muy importantes y no están llegando ahora. Entonces hay que haber una política para que el gobierno venda libros, porque los libros de editoras particulares infelizmente no van a llegar a todas las personas. Y las neurociencias están ahí, está demostrado que en esos primeros años de lectura lo que sucede a nivel de cerebro, a nivel de estructura cerebral con la lectura, eso no se puede sustituir por más nada en ese momento, así que sí es una prioridad, debería ser una prioridad. Bueno, muchísimas gracias a todos. Gracias. Y seguimos en el segundo panel. Gracias a ustedes.